Gracias. Pues, hermanos, la noche de hoy yo voy a tener el gusto de compartirles un tema que compartirlo es bien fácil, pero la verdad vivirlo es bien difícil. Pero es difícil por la dureza de nuestro corazón, no porque en sí sea difícil, porque el Señor Jesús Él tiene la capacidad de perdonar y el Señor Jesús está en nuestro corazón. Yo les voy a compartir la noche de hoy el tema déjame ver si puedo. Sí, cómo no. Aquí está. Ahí Ahí estamos. estamos bien ahí, muy bien. Pues el tema de hoy les decía, hermanos, que es acerca de en el perdón hay bendición. Se los quise poner así como la gente que compone canciones para que les sea fácil recordarlo, ¿verdad? Decir, en el perdón hay bendición. Que nunca se les olvide que en el perdón hay bendición. Pero cuando estábamos orando me recordé algo y hermanos, la Biblia dice que Dios es amor. Dios nos ama de una manera que nosotros no nos la podemos imaginar. Yo no me la puedo imaginar. Porque les quiero hacer una pregunta. ¿Creen que el amor de Dios es un amor interesado o es un amor desinteresado? Si me quisieran contestar, por favor. Desinteresado para mí, pastor. Desinteresado, ajá, correcto. ¿Por qué estábamos seguros que el amor de Dios es desinteresado? Porque no espera nada a cambio. Sí, el Señor no espera nada a cambio. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué el Señor no espera nada a cambio, hermanos? Porque Él no necesita nada de nosotros. Él ya existía antes de que nosotros viniéramos a esta tierra. Él es nuestro creador. Hermanos, Dios no necesita nada. Por eso todo lo que Él nos da lo hace de una manera desinteresada. Él no tiene ningún interés porque Él no necesita de nada, no tiene ninguna carencia, no tiene ninguna necesidad. Así es que todo lo que Él da lo da por amor. Y en ese amor viene también, hermanos, la reprensión de parte de Dios. Ahí vienen las pruebas y las tribulaciones. Y parte de eso vamos a estudiar la noche de hoy. Pues volviendo al tema, en el perdón hay bendición. Y hermanos, yo cuando platiqué con el hermano Erwin le conté que la primera vez que Dios puso su mano sobre este tema en mi vida, yo me tardé 8 años, hermanos, para poder perdonar a alguien a quien de verdad me había causado mucho daño. Y eso queriendo, hermanos. Ya se imagina no queriendo cuánto tiempo se podrá tardar uno. Yo queriendo, pero Dios había puesto su mano sobre este tema, sin embargo yo no había ahondado, aunque sí quería, pero yo no había ahondado. Yo me recuerdo que cuando yo estaba en este proceso, hermanos, iba a haber alguna reunión familiar, porque fue con una familiar, había alguna reunión familiar, y cuando me hacían la invitación, mi primera pregunta es, ¿quiénes van a estar? Y cuando me decían, va a estar tu tía, tu esto, tú, esto, y si me mencionaban a la persona con la que yo no quería ver, decía, estoy ocupado, tengo algo que hacer. Y sí me ocupaba, porque generalmente siempre estoy ocupado, pero hubiera podido hacer un paréntesis. Pero en verdad, hermanos, era porque yo no quería perdonar a la persona. Decía que quería, pero a la hora de quererlo poner en práctica, había algo que me detenía. Y en base a eso es que les quiero compartir esta enseñanza. Entonces les puse aquí que en el perdón está la bendición. Y como introducción les quiero mencionar esto. Hermanos, el propósito de llevar una vida cristiana es parecernos a Jesús. Ese debería ser, hermanos, nuestra visión de la vida cristiana. Mucha gente busca al Señor porque quiere salir de deudas, mucha gente busca al Señor porque no quiere tener problemas, quiere acabar con las dificultades en su matrimonio. Qué pena, hermanos, porque esas son malas intenciones. Si buscamos al Señor por eso, son malas intenciones. Por supuesto que el Señor en el camino nos permite vivir todas esas cosas y nos bendice, hermano. Pero esa no debería ser la motivación para buscar al Señor. Si nosotros lo buscamos con esa motivación, la verdad no vamos a llegar muy lejos en nuestro crecimiento espiritual. Y vamos a estar felices toda vez que el Señor nos dé. Pero cuando el Señor deje de darnos, nos vamos a enojar, nos vamos a apartar de sus caminos, porque total, por lo que lo buscábamos era por los beneficios que Él nos daba, no por lo que Él es. Si nos han oído orar, hermanos, uno debe amar al Señor no por lo que Él hace en nuestras vidas, sino por lo que Él es. Él es bueno, Él es santo, Él es justo y Él es recto. Que nos bendice, que nos da, eso es correcto, hermanos. Pero si un día el Señor decide no darnos y que Él tiene todo el derecho para hacerlo, porque total es nuestro creador, si no miren todas las tribulaciones que le vinieron a Job.
Y la Biblia dice de Job que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y a pesar de eso, le vinieron grandes tribulaciones y calamidades. Él perdió a su familia, perdió a sus hijos, perdió sus casas, perdió sus siembras, perdió sus ganados, le vino una gran enfermedad. O sea, él realmente sí fue bien atribulado. Y él, hermanos, dice que era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero Dios tenía planes mejores para él. Así es que nosotros debemos aprender a amar al Señor Jesús por lo que Él es. Entonces, volviendo a este punto, yo les puse el propósito de llevar una vida cristiana es parecernos a Jesús, hermanos. Ese es el fin último. Si nosotros no, si esa no es la visión de nosotros, hermanos, estamos mal. Mucha gente asiste a las iglesias porque tiene el deseo de servir. Qué triste y qué lamentable, hermanos, que uno vaya a la iglesia para servir. Yo he conocido gente linda que ha llegado a la iglesia y hubo uno, nunca se me olvida, estábamos en medio de la alabanza cuando me fueron a llamar, mira, hay un hermano que quiere que hablar con alguna autoridad en la congregación y bueno, me llamaron, salgo con él y me dice, mira hermano, hemos venido 15 días, dos fines de semana, el Señor ya nos confirmó que esta es la iglesia donde nos tenemos que quedar. Bah, qué bueno, qué lindo, gracias a Dios. Entonces necesito que me diga qué me va a poner a hacer. Apenas estaba en su primer servicio completo, digamos, estamos en medio de la alabanza y me está preguntando qué lo vamos a poner a hacer. Y le dije, mire, qué pena, pero aquí no funcionamos de esa manera. Aquí no retenemos a las personas dándoles un privilegio. No, queremos que la gente venga y que se enamore del Señor, que se enamore de la palabra. Ya habrá tiempo para servir. Y así como él, me he topado con un montón de gente que lo único que busca es servir, darse a conocer. Mire, alguien me dijo, mire, me vine para acá y aquí no me han dado privilegio y entonces por eso la verdad no me motivo a venir temprano. Son cosas que me borbandean en la cabeza. Digo yo, ¿cuál es la motivación de la gente entonces para asistir a la iglesia temprano? Porque le tocaba predicar o porque le tocaba... No, esos son ministerios que es cierto, son eclesiásticos, pero eso no nos da crecimiento espiritual. Entonces, de nuevo le repito, hermanos, el propósito para nosotros es llevar una vida cristiana, parecernos al Señor Jesús. Ese debería ser nuestra última motivación. Les anoto aquí en el puntito 2, nuestro crecimiento espiritual se mide en cuanto a la semejanza que tengamos con Cristo. Mientras más crecemos espiritualmente, más nos parecemos al Señor Jesús. Hermanos, si queremos parecernos al Señor Jesús, debemos crecer espiritualmente. Uno no nace ya como un adulto maduro en Cristo, uno nace como un bebé, hermanos. Por eso dice, desear la leche espiritual no adulterada. La leche es para los bebés. Y luego Pablo, si ustedes se recuerdan cómo les habla a los Gálatas, les dice, yo a ustedes no les puedo predicar profundidades, pura lechita les di, no les puedo dar viandas, dice, porque ustedes todavía son bebés espirituales. Se dan cuenta que todo lo natural es figura de lo espiritual. Entonces en lo natural hay bebés, en lo espiritual hay bebés. Uno tiene que crecer, uno tiene que madurar. Tercer punto, les anoto, el Señor Jesús espera que sigamos sus huellas aquí en la tierra, o sea, su ejemplo. Y como parte de eso dice, una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo es su perdón. Hermanos, eso es algo bien importante que debemos notar. Hay gente que quiere parecerse al Señor Jesús cuando echaba fuera demonios. Quiere parecerse cuando sanaba a los leprosos. Muchos quieren parecerse cuando le dijo a Pedro, ve, saca el pez y saca 2 dracmas, una para ti y una para mí. Hay gente que quisiera sacar 1.000.000 de dracmas y se las queda todas. En esas cosas la gente se quiere parecer al Señor y no se le ocurre que se puede parecer en mansedumbre, en humildad, no se le ocurre que se puede parecer en templanza, en bondad. No, en esas cosas a la mayoría de los cristianos no se les ocurre que deberíamos parecernos al Señor. No se nos ocurre que nos deberíamos de parecer en los milagros, en los portentos, que por cierto que podemos hacerlos una vez que el Espíritu Santo venga sobre nuestra vida y nos quiera dar esa clase de dones. Pero como les repito, esos dones no nos dan crecimiento espiritual. Pero aquí les anoté, hermanos, una de las grandes virtudes de nuestro Señor Jesucristo es su perdón. Ustedes recordarán todo el sufrimiento que Él llevó por causa nuestra en la cruz del Calvario, y sus palabras ahí son, Padre, y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor pidiendo perdón, intercediendo a favor de nosotros, pidiendo perdón. El Señor no estaba molesto, no estaba iracundo por lo que le estaban haciendo, al contrario, el Señor estaba dando perdón. Entonces, con la ayuda del Señor, hoy vamos a estudiar el tema del perdón. Y por último les anoté, Él, hablando del Señor Jesús, espera que también nosotros seamos perdonadores, porque en el perdón hay bendición. Y ahora vamos a ver cuáles son las bendiciones que hay.
Esto en alguna ocasión yo sé que se los comenté, pero ahora le agregué un poquito más. Les puse que existen los pecados, las transgresiones, las iniquidades y las ofensas. Esas son las maneras como nosotros podemos ofender. Obviamente, hermanos, las primeras tres, que son pecados, transgresiones e iniquidades, esas son actos que cometemos en contra de Dios. Y las ofensas son los actos que cometemos en contra de nuestro prójimo. Entonces les anoto al lado izquierdo. Perdón. Existen pecados, transgresiones, iniquidades y ofensas, como ya se las mencioné ahí. Las primeras tres, Dios nos las perdona solo con que nosotros nos arrepintamos. Si nosotros pedimos perdón, yo ya les voy a explicar en breve qué es un pecado, una transgresión, una iniquidad y una ofensa. Si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, el Señor nos perdona. De nuestras transgresiones, el Señor nos perdona. Y nuestras iniquidades también nos perdona. De las ofensas también nos perdona, pero las ofensas tienen un requisito. Entonces les anoté aquí, dice, las primeras tres, Dios nos las perdona con solo que nosotros nos arrepintamos. Sin embargo, las ofensas, Dios nos las perdona solo si nosotros perdonamos a los que nos han ofendido. Ahí ven, hermanos, que esta última tiene requisito, y yo les voy a dar las citas bíblicas. Y por último les anoté, así es que el requisito para recibir el perdón de Dios por nuestras ofensas es si nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Acompáñenme, por favor, al Salmo 32:5. Si alguien me lo quiere leer, por favor. Puede ser alguna dama, alguna hermana, por favor. Con nombre, pastor. Puede ser con, sí, puede ser con nombre. Si usted me ayuda a nombrarla. No, yo no me meto a ese problema, pastor. Estamos hablando del perdón, no quiero. No, para que lo pongan en práctica, hermanas. Muy bien, gracias. Salmos 32:5. Mi Sí, por pecado favor, te sí. declaré, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchísimas gracias, muy fina. Ven, hermanos, solo en este versículo del Salmo 32 dice, David, mi pecado, número 1, te declaré y no encubrí, número 2, mi iniquidad. Dije, confesaré mis 3 transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ven, hermanos, que solo en este versículo aparecen las 3 formas como nosotros ofendemos a Dios, con los pecados, las iniquidades y las transgresiones. Ahora le voy a pedir a un varón que me lea primer libro de Samuel 25:28. Puede ser que alguien me dijo el otro día que tenía problemas con la vista, que no podía ver muy bien, entonces no quiero ahí. Si fuera el hermano Gilberto, por favor. Primera de Samuel, dijo, pastor. 25:28 es lo que tengo en la pantalla, por favor. Si fuera tan amable. ¿Pastor? Sí, ajá, primero Samuel 25:28. Oiga, 25:28. Dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará cosa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y el mal no se ha hallado en ti en tus días. Muy bien. Gracias. No sé si alguien recuerda este pasaje, hermanos, ¿de dónde salió? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien recuerda este pasaje, hermanos? ¿O ninguno lo recordó? No, yo no, pastor. No. Esto lo mencionó Abigail. Exacto. Resulta que un día David va con varios hombres y tienen una gran necesidad. Y entonces se encuentran en el camino con un hombre que se llamaba, déjeme ver porque lo tenía en la mente y lo perdí, Nabal. El hombre se llamaba Nabal, pero no con B pequeña, sino con B grande. Y este Nabal, David había ayudado a los siervos de Nabal muchísimas veces. Cuando a los siervos de Nabal los atacaban o cuando venían fieras o ese tipo de cosas que pasaban en el desierto, David y sus hombres los habían defendido porque así era David. En esta ocasión David está teniendo una gran necesidad con sus hombres, están teniendo
falta de alimentos y de bebida, de líquidos. Entonces, cuando se encuentra con estos pastores, les dice, mire, dígale a su amo que si me puede dar comida. El hombre, el amo, pues no conocía a David, y cuando le llevan la noticia, todos le dicen, mira, Nabal, de verdad que David fue muy buena gente, mira, a mí me salvó en tal fecha, y todos le dieron sus testimonios. Y Nabal de todos modos se encegueció y dijo, a mí nada que ver ese tal David, yo como ni lo conozco, y a ustedes les hizo los favores, pero no a mí, pero eran sus siervos y eran sus ovejas y eran sus ganados. Total es que dijo que no. Entonces David se enojó de tal manera que David dijo que lo iba a matar. Entonces cuando la esposa de Nabal, para que sepan que la palabra Nabal significa insensato, entonces resulta que cuando David iba ya a atacar, apareció la esposa de Nabal que se llamaba Abigail y es la que intercede y le dice, mira, este es un hombre insensato, pues ese es su nombre, le dice, así es su nombre, le dice, este es un gran insensato, le dice, pero no te rebajes a matarlo, le dice, hájala por favor. Y ella, por supuesto que ella sí llevó comida y llevó vino para David y sus hombres. Entonces, en ese pasaje es donde ella le dice, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, aunque no fue ella la que ofendió, fue su esposo. Pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Y eso, mire, aplacó la ira de David y recibió la comida que esta mujer le llevaba y comió. Entonces, ven que aquí aparece la palabra ofensa. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue una ofensa. Lo que Nabal le hizo a David fue una ofensa. Entonces, aquí vienen las explicaciones. La palabra pecado, hermanos, la palabra pecado literalmente, ya lo han oído ustedes, significa errar el blanco. Exactamente significa hacer lo incorrecto o lo injusto. Eso significa pecado. Errar el blanco es hacer lo que es incorrecto, hacer lo que es injusto. La palabra transgresión, miren qué especial. La palabra transgresión significa traspasar la autoridad. Hoy precisamente hablaba con alguien y le digo, hermanos, todos tenemos problemas con la autoridad, pero si ya somos creyentes, tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón y tenemos que aprender obediencia. Hermanos, no hay autoridad que no se equivoque, porque todas las autoridades son seres humanos. Al hombre que me estaba hablando le digo, mira, ¿te has equivocado alguna vez con tus hijos? Ah, muchas veces. Bueno, te das cuenta, le dije, y sos una autoridad en tu casa. Todos cometemos errores, hermanos, todos. Pero ahí dice, mire, traspasar la autoridad o rebelarse, significa rebeldía también. Hermanos, rebelarse es rebelarse en contra de la autoridad. Si usted no lo había leído en la Biblia, mire, la rebelión es delicadísima, hermano. Si usted está inconforme con alguna autoridad, pues vaya al Señor y ore y pídale al Señor que el Señor lo ilumine, hermano. Pero lo peor que puede hacer es contarle a alguien y empezar a hacer un motín o hacer un bochinche. Esas cosas no deberían pasar ni en las oficinas, ni en los trabajos, y menos en las iglesias, y pasan, hermano. Pero en la Biblia está llena de ejemplos, hermanos, de gente que le fue mal por haber cometido la transgresión, o sea, traspasar la autoridad. Yo no sé si se recuerdan de Nadab y Abiú, dos hermanos que fueron en contra de la autoridad delegada de parte del Señor, y dice que la tierra se abrió, hermanos, y se los tragó a ellos. También está el pasaje muy lindo, hermanos, de Noé, por si no lo habían visto. Con Noé, es cierto, hermanos, él cometió la falta de haber sembrado una viña, pues eso no era pecado. Pero fermentó el vino y se lo tomó y se embriagó y se quedó en su tienda desnudo. Pues miren, hermanos, era su tienda, pues. Pero cuando ustedes se recordarán de los tres hermanos, hubo uno que entró y lo vio y se lo dijo a sus hermanos. Y los otros dos hermanos, ¿recuerdan quién fue? Fue Cam. Y sus otros dos hermanos, Sem y Jafet, dice que tomaron una manta y caminaron hacia atrás para no ver la desnudez de su padre y lo cubrieron. Pues aquí hay muchísimas explicaciones, hermanos, pero una bien simple que yo le daba a los niños de la escuela dominical cuando yo fui maestro es, miren, no hablen nada de sus papás. Hablar de sus papás es descubrir la desnudez. No, que mi papá llega a bola y que le pega a mi mamá. No, que mi mamá se mantiene viendo telenovelas y le decía, no cuenten esas cosas, porque están descubriendo la desnudez de sus papás.
En el caso de los hijos de Noé, recordarán ustedes que a Cam le cayó una maldición generacional, hermanos, por la falta que había cometido. Entonces, ya que estamos en este tema, no es el tema principal, pero aprovecho para decirles, hermanos, si alguna vez están descontentos con alguna autoridad, vayan al Señor y oren y pónganle la queja al Señor. Dios se encargará de la autoridad, pero ustedes no tienen que tomar ningún hecho por sus manos para quitarlo y para llamar a más gente y que la gente esté de acuerdo con ustedes. Eso es una transgresión. La tercera palabra que estamos estudiando, hermanos, es iniquidad. Iniquidad significa inmoralidades, tiene que ver con los pecados sexuales. También la palabra iniquidad significa tendencia o deseo de hacer algo malo. Miren, hermanos, que la Biblia dice que los pecados no se heredan, los pecados, pero las iniquidades sí se heredan hasta la tercera y la cuarta generación. ¿Por qué un pecado no se puede heredar? Porque un pecado es un hecho consumado, entonces un hecho no se puede heredar. Lo que sí se puede heredar es el deseo o la tendencia al pecado. Ustedes ven que hay gente que el papá, el nieto, bisnieto y todos eran alcohólicos. Bueno, fue una iniquidad que heredaron. O tenían inmoralidades sexuales y toda la familia tenía inmoralidades sexuales, porque las iniquidades sí se heredan, hermano. Generalmente las personas que han estado metidas en brujería o en hechicería y todo ese tipo de cosas son los que heredan las iniquidades, hermano. Yo he sabido de gente que en su juventud o un papá o un ancestro los entregó alguna potestad porque era brujo o hacía esa clase de trabajos, y hay perversiones en sus líneas generacionales. Bueno, esas son las iniquidades que se heredan hasta la tercera y la cuarta generación, hermanos. Ahora vamos a ver lo que son las ofensas. La palabra ofensa, hermanos, significa humillar o herir física o emocionalmente a una persona. Eso es una ofensa. Dice humillar o herir física o emocionalmente a una persona. También significa dañar la dignidad de alguien. Eso significa ofensa, dañar la dignidad de alguien. Hermanos, a nosotros nos ofenden más las personas que más amamos, porque no esperábamos que nos dieran ese trato. Por eso son las personas que más fácil nos ofenden. Interesantemente, hermanos, nos ofendemos, yo me incluyo, lo dije en plural, nos ofendemos más en casa que en el trabajo. ¿Por qué? Porque yo no esperaba que mi esposa me contestara, o mi esposa no esperaba que yo le contestara mal, o que le dijera o actuara de cierta manera. Y ahí es donde empiezan las ofensas. Generalmente alguien no nos puede ofender, a alguien que nosotros no le tenemos cariño, no le tenemos aprecio. Bueno, va a haber una cosita que pueda pasar en la calle, pero una ofensa que nos cueste perdonar es con la gente que nosotros más amamos. También les quise poner el concepto, hermanos, de perdonar una ofensa. Para que sepan, la frase perdonar una ofensa significa remitir o devolver, remitir la ofensa, deuda o delito. Eso significa perdonar, es que no me la quedo, sino que yo la devuelvo, pero la devuelvo con el perdón, no es que la devuelvo y sigo enojado, no. La frase perdonar una ofensa también significa renunciar a tener odio contra alguien. Eso es perdonar, o sea, yo voy a renunciar a no tener odio, ya no voy a tener odio contra esa persona. Pero interesantemente la palabra perdonar significa soltarse a uno mismo. Hermanos, quiere decir que cuando yo no perdono, yo soy el que está atado. Y la persona a la que yo no perdono anda feliz por la vida y yo estoy atado porque yo no he querido perdonar. Esos son los conceptos básicos y trabajando en eso, entonces nos vamos ahora al perdón de pecados, transgresiones e iniquidades, que son la manera como ofendemos nosotros al Señor, son las faltas que cometemos en contra de Dios. Ya les dije, esas con solo que nos arrepintamos es suficiente. Si me puede leer otro caballero, por favor, primera de Juan 1:9, el hermano Garby, por favor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ven, hermanos, gracias. Que dice, si confesamos nuestros pecados, dice, o sea, pero ¿saben qué? La palabra confesar está relacionada con el arrepentimiento, y la palabra arrepentir significa dar una vuelta de 180 grados y caminar en dirección contraria. Confesar no es, yo le voy a decir que sí, que me perdone, pero igualmente no tengo ganas de cambiar. No, eso no es confesar nuestros pecados. Confesar genuinamente nuestros pecados es pedir perdón con la intención de no volverlo a hacer.
Pero si nosotros ya tenemos la intención, ay, es como Dios es tan bueno, hermanos, si Él me perdona, yo puedo hacer esto 1000 veces y por eso Dios sí me va a perdonar. No, yo ya lo estoy haciendo con hecho pensado, eso no cuenta. Cuenta, ahí dice, si confesamos nuestros pecados, hablando de Dios, de Jesús, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso a mí me gusta ampliarlo con Proverbios 28:13, porque es un poquito más grande el concepto. Si me lo puede leer, hermano Ervin, por favor. Claro, pastor. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, muy amable. ¿Ven que dice aquí? Más el que los confiesa, pero agrega y se aparta, alcanzará misericordia. Ese es el genuino, el verdadero arrepentimiento, hermanos, es apartarnos del pecado. Eso es. ¿Se recuerdan a la mujer que fue encontrada en el hecho del adulterio? El Señor Jesús la perdonó. Pero cuando termina le dijo, vete, y le agregó algo. ¿Qué le agregó? No peques más. Vete y no peques más. O sea, es vete y apártate. O sea, porque es imposible que yo diga que me estoy arrepintiendo si estoy con el deseo de seguir haciendo lo mismo. Entonces no me estoy arrepintiendo, hermanos. Entonces, volviendo al perdón de pecados, transgresiones e iniquidades, ven, hermanos, que eso con solo que yo me arrepienta y Dios me perdona. Pero no pasa lo mismo con el perdón de las ofensas, hermanos. No es lo mismo. El perdón de las ofensas, como yo les mencioné hace un momento, eso tiene requisito, hermanos. Y ahora vamos a ver, porque ese es el tema que nos interesa a nosotros. Les puse aquí, somos perdonados de las ofensas, no de los pecados, no de las transgresiones, no de las iniquidades, no, de las ofensas. Solo si nosotros perdonamos a los que nos ofenden, hermanos. Es la única manera como Dios nos va a perdonar. Mateo 6 del 14 al 15, si me lo quiere leer, déjenme ver quién está aquí. Estará por aquí la hermana Glenda. Pastor no está, pero se lo leo yo en Léamelo representación. usted. Sí, por favor. Sí, muchas gracias, muy fino. Mateo 6, 14, 15. ¿Sí? Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. ¿Vieron, hermanos? Eso dice, aquí está bien claro. No está hablando de pecados, no está hablando de transgresiones, no está hablando de iniquidades, está hablando de ofensas. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial también os perdonará a vosotros, obviamente las ofensas. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí está bien claro, hermanos, ven que hay requisito. Si nosotros queremos que el Señor nos perdone nuestras ofensas, nosotros tenemos que perdonar. Yo les anoté aquí y les puse, les anoté aquí y les puse, Dios nos puede perdonar solo en la medida que nosotros estemos dispuestos a perdonar a otros. Las ofensas, como ven, hermanos, tienen requisito. No es igual los pecados, las transgresiones y las iniquidades. Esas me las perdona Dios solo con que yo me arrepienta, no hay requisito. Las ofensas sí tienen requisito. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos, o tienen alguna duda? El pastor, disculpe, estaba leyendo. Ajá. Ahorita estaba hablando ahí que está en la parábola del deudor, en Mateo 18, del 21 al 35. Ajá. Y Sí, esa la en la vamos a ver parte ahorita. final dice que... perdón. Sí, no tenga Entonces me pena. está... De lo que llevamos ahorita, ¿tienen alguna duda de lo que platicamos y vimos los versículos? No, ninguna. Nota la diferencia, hermanos, lo que son Fíjese pecados. que Dígame. presentación, No le oí, perdón. yo no la... vi la presentación, sino que la busqué por aparte, porque me estaba recordando. Me espero a que usted lo explique, pastor. Sí, es por el orden. Ajá. Sí, perdón, hoy. La pregunta que les tenía es si se nota la diferencia entre lo que son pecados, transgresiones o iniquidades con las ofensas. No sé si lo vieron ahí. Yo pues quiero que lo noten bien porque es fundamental para que el Señor me perdone. Sí, está clarísimo.
para que el Señor me perdone mis pecados, transgresiones, iniquidades, yo solo tengo que decir perdón de corazón con el arrepentimiento genuino, es todo. Pero las ofensas no, hermanos. Muy bien, entonces nos vamos ahora precisamente a el pasaje que está diciendo. El hermano Rímola me lo quisiera leer. Aquí les puse, la falta de perdón nos mantiene en esclavitud. Es Mateo 18, del 23 al 35, por favor. Ok. Creo que la quité la presentación, ¿verdad? Por lo cual el reino de No, los cielos. ahí está la presentación, perdón. Ok, muy bien. Ahora sí Ajá. la quito. ¿La quité ahí? No, ahí está. Ahora sí. No, ahí está. Muy bien, Ahí está. dígame por favor, hermano Rímola. Ahí estamos. Ok, dice. El reino de los cielos es que quiso hacer cuentas con sus hijos. Cuando hacer cuentas le fue traído uno que le debía 10,000 talentos. Mas a este, no teniendo con qué pagar, su señor mandó a venderle a su esposa e hijos, con todo lo que tenía y que se le pagase. Entonces aquel siervo, postrado, le rogaba diciendo: Señor, ten paciencia y yo te lo pagaré todo. Entonces el señor de aquel siervo fue movido a misericordia, perdón, y le soltó y le perdonó la deuda. Mas saliendo aquel siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Sujetándolo del cuello, le dijo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y cuando sus consiervos vieron lo que pasaba, se entristecieron mucho y vinieron y dijeron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le robado todo a todo que perdoné, así como yo tuve misericordia de ti. Entonces su señor se enojó y lo entregó a verdugos, a todo. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no donáis de vuestro corazón a sus hermanos. Amén, gracias. Este es un pasaje muy especial, hermanos, donde el Señor está contando de que habían dos deudores, pero ven la relación porque al final termina diciendo el Señor, y ustedes lo pueden ver, perdón, ustedes lo pueden ver aquí, que dice: así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de vuestro corazón. O sea, tiene que ser un perdón genuino. Si no perdonáis de vuestro corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Notaron, hermanos, aquí había un deudor que debía 10,000 talentos. A él, como no tenía para pagar la deuda, su señor le perdonó. Porque lo que correspondía en esa época era que para pagar una deuda, vendían al que debía, vendían a su esposa, vendían a sus hijos, para ver si con esa venta lograba recuperar algo el amo. En este caso, hermanos, él se postró y le rogó para que no vendiera a su familia, y su señor le perdonó una deuda. Y saliendo él, se encontró con uno que le debía 10,000 talentos, que le debía 100 denarios, perdón, 100 denarios. Y pasó exactamente lo mismo, le cobró y el otro se le postró y le dijo: ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Las mismas palabras que él había utilizado. Miren, hermanos, quiero que noten que él utilizó las mismas palabras que él había usado con su señor. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo, le dijo. Déjenme ver. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. ¿Notan ustedes, hermanos, que dijo exactamente lo mismo? ¿Saben por qué, hermanos? Porque mire, pues, quiero que me presten atención. Generalmente cuando alguien comete una falta con nosotros,
es porque nosotros ya hemos cometido la misma falta y no lo habíamos visto. Y el Señor nos manda que alguien cometa una falta con nosotros para que podamos vernos en un espejo. Miren cómo es eso, que el Señor en su misericordia nos manda a alguien para que nos podamos ver y nosotros no nos vemos, sino que lo que hacemos es cobrarle la deuda en vez de decir, ups, a mí me perdonaron, porque dijo las mismas palabras. Cuando las personas nos ofenden, a veces, hermanos, es solo un espejo de parte del Señor para que nosotros podamos vernos. Miren, hermanos, yo me recuerdo que una vez, hermanos, yo fui a quejarme con el Señor. Hoy cabal le decía al hermano, mire, cuando que estaba hablando de la autoridad, le digo, mire, yo la costumbre que tengo es que mejor me voy al Señor y le pongo la queja. Pero ya hace años que no le pongo la queja, hermanos, porque cada vez que yo le ponía la queja al Señor, el Señor siempre me decía algo personal. Y a mí nunca se me olvida que una vez yo le puse la queja al Señor. Y le dije, Señor, le dije, la persona me está tratando mal. Y yo siempre aclaro que yo nunca he escuchado la voz del Señor en mis oídos, hermanos, de manera audible, pero lo he oído en mi corazón o en mi mente. Y esa vez que yo estaba bien enojado y cuando yo le dije, Señor, la persona me trata mal, el Señor me dijo, es exactamente la misma manera como tú me tratas a mí. Tú a mí me tratas mal. Y yo ahí, ups. Por eso le digo, hermanos, generalmente en las ofensas es un espejo el que el Señor nos está poniendo enfrente. Y no lo entendemos, y en vez de estar agradecidos porque nos pusieron un espejo para que nos arrepintamos de corazón, lo que hacemos es cobrar la deuda en vez de reconocer que nosotros ya nos la perdonaron. Pues en este caso hay dos deudores. Yo les voy a sacar los números porque me gusta hacer la relación. Pastor, miren, dígame, por un favor, hermano. comentario anterior a que Ajá, pase esta parte. Estaba notando yo en el versículo 31 ajá, que dice que después de que digamos, el esclavo, el consiervo del rey se le perdonó y fue a hacer lo que hizo, ujú, quien realmente notó, es decir, aparte de él, juntamente con la persona a quien estaba ofendiendo, adicionalmente quienes notaron realmente el exteriorizado y materializado del pecado en ese sentido fueron los consiervos, porque los el consiervos. versículo 29 dice, entonces, perdón, el versículo que el 31 dice, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y la palabra esta que cuando habla de la palabra vieron es justamente percibieron, es decir, ser testigo de ocular de lo que estaba pasando, pero además la palabra aquí lo que dice es que se percibe como que es algo que no solamente afecta a uno, sino que afecta a los demás también. Sí, sí, gracias por mencionarlo, sí, eso es correcto. Miren, con estas cosas, hermanos, no nos vayamos muy lejos, no nos vayamos a Rusia, quedémonos en casa. Esto es en casa que se aplica. ¿Y quién es la gente que está viendo esto que menciona el hermano Ervin en casa? Los hijos. Ellos son los que están viendo esta clase de trato que nosotros nos damos. Miren, hermanos, voy a hacer un paréntesis con esto porque qué cosa más increíble. ¿Sí conocen quién fue Mahatma Gandhi? Sí. Sí, va, perfecto, hermanos. Él fue un gran líder de la India. Ustedes saben que él estudió leyes en Inglaterra. Él era una persona muy educada. ¿Saben dónde vivió? ¿Saben dónde vivió él en Inglaterra? ¿Con qué familia vivió él en Inglaterra? Él vivió con una familia evangélica. ¿Y saben qué dice la historia? Él estuvo a punto de volverse evangélico, a punto de volverse evangélico. Por una cosa, solo por una cosa, él no aceptó a Cristo. No sé si lo han leído en la historia. La familia con la que él vivía, los esposos se peleaban mucho. Y él dijo, imposible que Jesús sea real. Imposible que Dios sea amor. Imposible que esta gente pueda llegar a Dios a través de Jesús. Porque si ellos de verdad fueran cristianos como lo predican, se debería notar con el amor que se tienen en casa. Y solo por eso él no aceptó a Cristo en su corazón. ¿Se imaginan ustedes que ese hombre se hubiera vuelto cristiano? ¿Qué hubiera hecho él en la India, hermanos? Ahora no sé, ahora piense, pero yo no soy Mahatma Gandhi. No, ni usted ni yo, hermano, no somos Mahatma Gandhi.
Pero ¿saben qué? Ni nosotros vamos a ir a gobernar un país, pero sí tenemos hijos. Y los hijos están viendo cabal el trato que damos, hermanos. Entonces, esto no se vaya lejos, solo póngalo en práctica en su casa. Ese es todo lo que tenemos que hacer. Miren, hermanos, si diéramos más perdón en el hogar, les prometo que tendríamos menos problemas si diéramos más perdón, pero somos duros para perdonar. Y llevamos cuenta, pero es que del 100%, el 80% de las veces yo soy el que pide perdón. Mi mujer, nada que ver. Y empezamos llevando estadísticas, hermano. Siga llevando las estadísticas, no se preocupe, que de nada le van a servir. Hermanos, esto es para que lo apliquemos, y ya que el hermano Hermin lo mencionó, ahí los consiervos son los que dieron, hermanos. Pero ahora sí, pasemos al área que les mencionaba. Les decía, mire, si no perdonamos, somos entregados a los verdugos. ¿Lo vieron, hermanos? Ahí dice que como no perdonó, se lo llevaron a los verdugos, dice. Entonces yo les anoto aquí, la falta de perdón se puede manifestar en enfermedad física y mental. Yo en la vida me he topado con 2 o 3 casos, si no mal recuerdo, de personas que tenían demencia, hermanos. No era la demencia de la edad, sino era demencia. ¿Y saben por qué? Era por la falta de perdón. Ya hace tiempos que atendí a una señora, yo diría que hace como unos 6 años, porque yo ya trabajaba en la iglesia y tengo 7. Hace como 6 atendí a una señora y había tenido padrastro y el padrastro abusaba de ella de 1000 formas. Ya no lo había perdonado. A mí me avisaron cuando la internaron en el Federico Mora. Y gracias a Dios al tiempito la dieron un fin de semana, que fue cuando la fui a ver y platicando y costó un poco. Al final contó y perdonó y gracias a Dios que yo supiera, ya no regresó nunca más al hospital. Pero es porque hay demencia, hermanos, y quiero contarle que hay cosas que son de tipo espiritual. Les puse aquí, a menudo la falta de perdón se puede... Yo creo que hay que compartir, disculpe. Ajá, dígame. Yo no sé, yo no veo su presentación, no sé si el resto la ve. Wow. ¿No? Sí, así. Sí. Ahí está, perfecto, listo. Sí. Ok, no tenga pena. Dice la tercera, a menudo la falta de perdón. Sí. Sí. Ok, dice, a menudo la falta de perdón puede ser la raíz de fortalezas demoníacas o de amargura, que es lo que les estaba mencionando, hermanos. Generalmente, hermanos, cuando vamos a hacer alguna liberación, lo primero que yo voy a preguntar va a ser si tiene falta de perdón contra alguien. Es lo primero que le voy a pedir yo en una liberación, es si tiene falta de perdón contra alguien, que lo perdone, porque es más fácil liberar, es más fácil echar fuera a los demonios. Generalmente, hermanos, los demonios vienen porque se contaminaron, porque vieron cosas indebidas por los ojos, se contaminaron porque fueron a lugares inapropiados, como un centro espiritista, pero gente que no ha visto, que no ha ido, se puede contaminar porque tiene una raíz de amargura, tiene falta de perdón y ahí puede abrir su corazón a un demonio. Y es que, hermanos, saben que la falta de perdón es como una embajada para el diablo en el corazón de las personas. Si nosotros nos parecemos más a Jesús cuando perdonamos, ¿a quién nos parecemos cuando no perdonamos? Pues al contrario, al diablo. Entonces, cuando nosotros nos perdonamos, abrimos como una embajada en nuestro corazón para que ahí se puedan albergar los demonios, hermanos. Por eso es bien importante este tema. Yo hace como unos, no sé, creo que como 15 días o un mes, les envié un videito ahí de una persona que la habían llevado al infierno y ahí encontró gente que había sido cristiana, pero que por falta de perdón había terminado en ese lugar. Yo no se los digo para asustarlos, yo me asusto. Yo solito me asusto y digo, Señor, no me vaya a quedar yo fuera por una falta de perdón, por un rencor o algo. Pero quiero que analicemos a los deudores, como les dije. Estoy del lado derecho, hermanos. Bien, pues, analicemos primero. Tiene una pregunta. Dígame, por favor, dígame, hermano Juanito. Buenas noches. Buenas noches. Más que una pregunta, quiero comentarles algo con respecto al perdón. Ajá. Eso que usted acaba de comentar, pastor, es de que uno cuando perdona se libera. Ajá. Yo ya lo he experimentado. Ajá. No sé si, por ejemplo, tal vez el Gilberto conoce parte de mi historia, pero quiero contarles que mi mamá me abandonó cuando yo tenía 3 años. Uh-huh. Y pasé mucho tiempo amargado porque mi mamá me había abandonado. Sin embargo, cuando yo la miraba, yo dentro de mí la insultaba y decía muchas cosas, ¿verdad?
porque estaba amargado, estaba dolido. Sin embargo, la gracia del Señor llegó a mi corazón y en lugar de que ella me pidiera perdón, yo le pedí perdón para empezar y la perdoné. A tal punto que pasaron alrededor de, tal vez exageradamente, unos 40 años sin perdonar a mi mamá. Llegó el punto en que yo le pedí perdón y a la semana cayó enferma, en la siguiente semana murió. Ah, wow. Entonces es algo que a mí me impactó porque yo pasé por mucho tiempo sin perdonar a mi mamá por el hecho que había hecho, ¿verdad? Valga la redundancia. Pero cuando en el momento que yo perdoné de corazón a mi mamá, yo fui liberado de una carga tremenda. Y eso lo digo porque sí es con relación al comentario que usted dijo, ¿verdad, pastor? De que cuando uno perdona, se libera y uno va más pareciéndose más, acercándose más al Señor, ¿verdad? Y Sí. realmente el Señor hizo su obra conmigo, yo perdonando a mi mamá. Sí, amén. Muchas gracias por contarnos su testimonio. La verdad que es tremendo lo que usted dice y yo le creo, es real lo que usted está contando. ¿Verdad? Así es que gracias por enriquecernos porque eso es experiencia, no es una teoría lo que usted nos está diciendo esta noche. Gracias, hermano Juanito. Si pueden ver del lado derecho en la presentación, hermanos, habían dos deudores. Quiero que estudiemos, no al primero, sino quiero que estudiemos al segundo. ¿Recuerdan cuánto debía el segundo? Debía 100 denarios. Por si ustedes no se recuerdan cuánto era el salario mínimo diario en la época del Señor Jesús, si alguien me lo puede decir. Un denario, pastor. Sí, ¿a cuánto equivalía un denario? En tiempo de trabajo. A un día de trabajo. A un día de trabajo, correcto, eso es. Hermanos, el salario mínimo en la época del Señor Jesús era un denario al día. Eso era el salario que le daban. Y ahí no había bono 14, no había aguinaldo, no habían vacaciones. Era denario por un día, hermanos. Este hombre debía 100 denarios. Si ustedes se van en su Biblia, si su Biblia tiene las tablas de medidas y de pesos, van a ver que un denario equivale casi a 4 gramos de plata. Casi. Dice 3.75 y varios dígitos. No son 4, pero usted diga que son como 4 gramos de plata, es un denario. Aquí les anoté, un denario equivale a un día de trabajo. O sea que muy sencillo, hermano, lo vamos a sacar en tiempo. Un denario son 100 días de trabajo. 100 días de trabajo. Ahora vayámonos con el primer deudor. El primer deudor, ¿se recuerdan cuánto debía? Él no debía denarios, él debía talentos. Él debía 10,000 talentos. Como de los talentos no lo puedo pasar a tiempo, tengo que pasarlo primero por los gramos de plata para poderlo convertir luego en tiempo. 10,000 talentos, hermanos. Aquí les puse la conversión según su Biblia. Un talento equivale, hermanos, a 21,600 gramos de plata. ¡Wow! Miren cuánto equivale un talento. 21,600 gramos de plata. Vamos a relacionarlo con el denario. El denario equivale a casi 4 gramos. No, hermanos, un talento a 21,600 gramos de plata. Y no es uno, no, hermanos, son 10,000 talentos. Hermanos, son 10,000 talentos. Entonces, dice usted 10,000 talentos por 21,600 gramos y le da, hermanos, 216 millones de gramos de plata. ¡Wow! Lo que uno debía eran 4 gramos de plata, aproximándolo, 4. No, no, hermanos, debía 216 millones de gramos de plata. Y para poderlo convertir, decimos, entonces, 216 gramos de plata dividido los 4 que equivalen al denario, le da 54 millones de días. Porque se recuerdan que cuando lo dividimos por 4 es para ver cuántos denarios. Son 54 millones de denarios o 54 millones de días.
Entonces dice usted, 54 millones de días dividido 365 días que tiene el año. Hermanos, el primer deudor debía 147.945.21 años. El otro lo que debía era un tercio de año, hermanos, un tercio de año. O sea, no hay comparación. Ven, hermanos, las ofensas que a nosotros nos hacen equivalen como a un tercio de año de trabajo. Sí, las ofensas tienen un valor, hermano. Sí, es cierto, me ofendió, hermano, lo que me dijo, me ofendió. ¿Y cuánto equivale eso? A un tercio de un año. Y lo que usted y yo le hacemos al Señor Jesús, ¿a cuánto equivale, hermanos? ¿Cuánto nos perdonó a nosotros el Señor? Nos perdonó una eternidad. Perdóneme, hermano. Quiero que ustedes me digan cómo le llaman a una persona que por no perdonar un tercio de año, entonces le quitaron el perdón de 147,000 años para redondearlo. ¿Cómo se llama esa persona, hermanos? Que por no haber querido perdonar una miseria y perdió una eternidad. Por favor, quiero que me den los calificativos ustedes. Puede ser una hermana, para romper el hielo. Hermana, ¿cómo le llamaría a una persona que por no perdonar un tercio de año, entonces le quitaron los 147,000 años que le habían perdonado? ¿Alguien que me quiera ayudar o algún varón? ¿Cómo le llamarían a esa persona? En Nicaragua le diríamos que es un salvaje, pastor. En Guatemala, ¿cómo se le diría a una persona, hermano? Diría yo. ¿Cómo? Mal. Sí, sí. Qué educados son ustedes, hermanos. Por eso es que ese grupo es lindo. Son educadísimos. Malagradecido, es un salvaje. No, dígame cómo lo pensaría. Salvaje, bárbaro. Da pena ponerle nombre, ¿verdad? Qué pena. Perdón, dígalo bíblico, pues, qué insensato, qué tonto. ¿Cómo fue a perder eso, hermanos? ¿Cómo fue a perder eso, hermanos? Eso es como, hermanos, eso no tiene comparación. Y quiero que sepa que así es cuando nosotros no perdonamos a una persona que nos ofendió. Mire todo lo que el Señor nos perdonó a nosotros. Y por eso, hermanos, a mí me asusta cuando yo oigo testimonio de personas cristianas que fueron al infierno y que ahí vieron a otras almas de gente que fue cristiana en vida y que terminó ahí por no haber perdonado. Porque aquí está la explicación. Lo encerraron, donde lo torturaron. Bueno, cuando la gente es demasiado dura y de verdad no quiere perdonar, pues se va a tener que ir a un lugar a donde lo van a torturar día y noche por no haber querido perdonar. Eso no tiene sentido, hermano. Yo se los digo de verdad, no quiero asustarlos, pero yo solito me asusto y cuando lo miro empiezo a hablar. Y yo tengo que ser sincero, hermanos. Yo le decía, hermano Ervin, a mí si me ofenden, no es que no me disguste. Por supuesto que me disgusta porque sigo siendo un ser humano y tengo carne. ¿Saben qué es lo que más me cuesta? Cuando ofenden a mis hijos. Eso sí me cuesta bastante y en eso yo tengo que trabajar muchísimo. Yo tengo que trabajar con las personas que han ofendido a mis hijos. En eso tengo que trabajar y por eso es que me preocupo cuando veo esos videos y todo. Siempre voy a orar y digo, Señor, ¿tendré yo falta de perdón contra alguien? Señor, ¿habré yo cometido alguna falta contra alguien? Señor, ayúdame, por favor. Esa es mi inquietud, hermanos. Entonces, ven ustedes, hermanos, perdemos una eternidad por no querer dar un perdón que sí es cierto, que es una ofensa, pero una ofensa chiquitita, pues comparado con todo lo que el Señor nos perdonó. Perdóname, pastor, Dígame, a mí me llama la atención algo ahí. Dígame, por favor. Que estaba leyendo, no dice que no lo perdona a uno, sino que lo entrega a los verdugos hasta Pues, que perdone. sí, pero sí, miren, los versículos anteriores sí decía que no nos perdona. En los versículos anteriores se recuerda que decía, si no perdonas, tampoco mi sí, Padre pues. te perdonará. Decía, ajá. En este pasaje no lo dice así. En este pasaje lo que está enfocando es que hay un torturador cuando uno no quiere perdonar. Sí, ¿verdad? cabal. ¿Me quiere ayudar, hermano Rímola, a leer Mateo 5:23, por favor? 24, que está aquí en la pantalla. Vaya, dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo con ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, presenta tu ofrenda. Amén. Muchas gracias. Hermanos, estamos estudiando aquí el punto número 3, que la falta de perdón estorba las promesas de Dios. Que alguien me quiere leer, por favor, Marcos 11 del 25 al 26, por favor. Hermano Erwin, disculpe. Sí, con mucho gusto. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tuvieres algo contra alguno, porque para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. Amén, gracias. Quiero que en el versículo de Mateo 5:23 noten que dice, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate. Hermanos, hay una bendición especial cuando uno le ofrenda al Señor, pero aún esa bendición especial es estorbada por la falta de perdón. Le dice, si traes tu ofrenda, no, y te acuerdas que alguien tiene algo, ve y arréglate primero y termina de traer tu ofrenda, pero arréglate primero. ¿Por qué? Porque la falta de perdón nos estorba la bendición de ofrendar, por eso es que está relacionada. Y mire qué cosa más linda, dice en el Mateo 5:23, por tanto, si trajeres tu ofrenda al altar y ahí te acordares que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra tu hermano, no, es que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, ve, no entrega la ofrenda, dice, no, usted no la entregue sabiendo que alguien esté enojado con usted, porque le va a robar, le va a estorbar esa promesa. Dios bendice al dador alegre, dice, sí, pero si alguien tiene una ofensa que no han arreglado, no entregue su ofrenda, vaya a arreglarse primero y de ahí termine de entregar su ofrenda. Ven, hermanos, que la falta de perdón hasta estorba con las promesas del Señor. Y en este caso dice, ve y arréglate. Ahora miren, hermanos, si notaron, ahí no dice si tú tienes algo contra tu hermano, no dice si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ve y arréglate. ¿Cuál es la única manera como nos podemos arreglar en este caso, hermanos? ¿Cómo nos podemos arreglar? Yo no tengo nada en contra de la persona, si no es la persona la que tiene algo contra mí, pero ¿cómo nos podemos arreglar? Pregunto. Perdonándola. Pero yo no tengo nada que perdonarle. El que está ofendido es él. Yo no tengo nada que perdonarle. Porque ahí dice, si te acordares que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano. Es el hermano el que tiene algo contra mí. ¿Eso cómo se puede arreglar? Reconciliándose, como dice ahí. Sí, pidiendo perdón, aunque yo no tenga la culpa. Así es. Aunque yo no tenga la culpa. Miren que el Señor nos está pidiendo que nos humillemos un poquito más, porque dice, ve y reconcíliate. Sí, pero ¿cómo va a reconciliar? Si Él está enojado, y tendría yo que decirle, mira, te pido perdón, te ofendí en algo, te pido perdón. Y miren, hermanos, y muchas veces cuando uno pide perdón, no crean que es fácil, porque a veces le dejan ir a uno más golpe. Yo me recuerdo que estaba leyendo este pasaje en una ocasión, y yo sabía que había un compañero de trabajo que estaba molesto. Y bueno, yo quería ser bíblico y me recuerdo que antes de que llegara el domingo, me animé y le hablé el día viernes a mi compañero de trabajo. Y yo dije, pero es que se molestó por nada, pues, o sea, según yo. Pero en su mundo él estaba molesto. Y yo me recuerdo que, pero voy a ir yo y voy a humillarme. Y yo que le pido perdón, hermanos, y me dice, sí, yo sabía que usted era un inmaduro, yo esperando que usted me viniera a pedir perdón estaba, cuando usted crezca y sea como yo, y yo, y por dentro estaba ya enojando, me dije, no, yo a pedir perdón fue que vine, a pedir perdón fue que vine, y a veces va a pasar eso, hermano, pero bueno, Dios tratando con uno, la manera de reconciliarnos es ir y pedir perdón, aunque nosotros no tengamos la culpa. Ahora, Pastor, perdón. Dígame usted, por favor. Solo quiero insertar lo que pues tuvimos la semana pasada en relación a una de las, ¿cómo se llama? Instrucciones que nos dejó el Señor Jesucristo en relación a la parte del perdón. Y justamente el ejemplo que daba en el momento en el que Jesús les lava los pies a los discípulos. Dice en el versículo 12 del capítulo 13,
Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que os he hecho? Realmente esa pregunta, ¿saben lo que les he hecho o lo que yo he hecho con ustedes? Es una pregunta, o sea, monumental, pues, porque al final aquí se encierra un montón de cosas en la forma en la que el Señor Jesucristo vivió con ellos y sin que, ¿cómo se llama? Sin que Él les haya ofendido de ninguna manera, Él siempre estuvo humillándose para con ellos y justo lo muestra aquí. Y el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, les he lavado los pies a ustedes, ustedes también de veras deben lavarse, lo estoy parafraseando, deben lavarle los pies o deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Es decir, Sí, en correcto. relación a quién somos nosotros, o sea, si Él es el Señor, lo hizo, ¿qué es? O sea, ¿qué más nosotros, pues? Sí, correcto. Miren, hermanos, no le tengan miedo a ir a pedir perdón, no le tengan miedo a eso. O sea, eso les da crecimiento espiritual. Yo estuve en una situación hace un tiempo y lo oré para hacerle una llamada de atención a alguien, pero no era un regaño. Él había hecho un comentario y el comentario en contra de una autoridad y a mí me llegó la información y pasaron como 2 años, según él, que se había hecho una injusticia. Y antes de hablarle yo oré, hermano. Y bueno, tuve una pequeña junta con la persona y le dije, mire, se recuerda que usted hace como 2 años dijo que a alguien lo habían despedido de manera injusta. Pues mire esta fotografía, le dije. Esta fotografía demuestra que no fue injusto el despido, fue justificado, le dije. Yo quería hacérselo saber, le dije, porque usted juzgó a las autoridades y usted estaba en un error. Y se enojó, hermanos, y puso la queja. Y cuando me hablaron en la iglesia, pero mira, él se ofendió, no pasa nada. O sea, creí que yo le podía dar un consejo a él, creí que yo le podía demostrar que él estaba equivocado. No, yo sí dije, dijo tal cosa, pero después me aclararon que yo estaba equivocado. Ah, va, qué bueno. Hermano, a lo que voy es vamos, mire, no quiero que haya ningún disgusto. Lamento mucho haberme entrometido, creí que le podía ayudar, pero entiendo que no, no era mi asunto, le pido perdón. Sí, que no sé qué, no importa, yo le pido perdón. Aunque uno piensa, pero yo no tengo la culpa, eso es para vivir en paz. Si la persona lo perdona o no lo perdona, ya no es problema de uno, es problema de la persona. Gracias, hermano Erwin. Si pasamos a Marcos 11:25, ahí dice, mire, y cuando estuvieres orando, dice, fíjese, ve, aquí me estorba el dar mi ofrenda, y aquí me estorba cuando estoy orando. Por eso la falta de perdón estorba las promesas. Y cuando estuvierais orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno. Aquí sí es que yo tenga algo contra alguno, para que también tú pare. ¿Qué significa eso? Hermanos, que si yo estoy orando y yo no he perdonado, Dios no va a escuchar mi oración. A eso se refiere. Aquí dice, cuando estuvieras orando, perdonad si tuvieras algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Hermanos, la falta de perdón detiene la bendición de una ofrenda y detiene la bendición de orar. Y yo podría estar orando con enojo y sin haber perdonado, pero mi oración no va a llegar lejos, va a ser estorbada, hermano. Quiero que me acompañe del lado derecho. Aquí les anoté. Para que podamos movernos en fe, nuestros corazones deben estar bien con los demás. Eso es lo que estamos viendo ahorita. La palabra abarca tanto a aquellos que hemos ofendido como a aquellos que nos han ofendido. Aquí no importa si me ofendió o yo ofendí, aquí va. Miren el primer punto, les anoté. Si nosotros hemos ofendido, nosotros debemos iniciar el perdón. 2, si nosotros hemos sido ofendidos, o sea, nosotros nos ofendieron, nosotros debemos de iniciar el perdón también, hermanos. O sea, no espere, es que no. Si yo ofendo, yo pido perdón, hermano, pero si a mí me ofenden, me tienen que venir a buscar. Eso no funciona con el Señor. Ya lo leyó el hermano Erwin. Ejemplo le dijo el Señor. Y si yo hice eso con ustedes, ustedes también háganlo. No estén esperando a que la gente les pida perdón. Vayan y perdónenlo. Miren, y a veces no necesitan decirle nada, porque si lo dicen se vuelve a hacer más grande. No, lo que tienen que hacer nada más es perdonarlo en su corazón, un buen abrazo y ahí se acabó todo. Siguiente, dice, normalmente, miren qué cosa más importante.
Normalmente juzgamos a otros por sus acciones. Sí, lo que me hizo. Pero a nosotros mismos nos juzgamos por nuestras intenciones. No, sí, yo lo ofendí, pero yo no lo quería ofender. No importa qué era lo que quería. ¿Lo hizo o no lo hizo? Es la pregunta. Sí, pero no quería. No, ¿lo hizo o no lo hizo? Es la pregunta. Sí, lo hice. Ah, vaya. Porque a la gente la juzgamos por sus acciones, pero nosotros nos juzgamos por las intenciones. No, yo no tenía esa intención, pero ofendí. Y por último, con esta diapositiva dice, queremos juicio para otros, pero misericordia para nosotros. Y eso no existe, hermanos, eso no se puede. Si nosotros queremos misericordia, nosotros debemos dar misericordia. La palabra del Señor dice que Dios se muestra misericordioso con los misericordiosos. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Vamos con la siguiente. La falta de perdón atrae amargura. Mire qué cosa más, mire qué largo el tema y parecía que era sencillito. Quiero que algún varón me lea, por favor, Hebreos 12, del 14 al 15. Algún hermano que su apellido empiece con letra G, por favor. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. Gracias. Aquí se me fue, perdón, ahorita la regreso para... Muchísimas gracias. Mire, dice, brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Saben quiénes son los primeros contaminados? Como les dije hace un momento, la familia. Ellos son los primeros contaminados. Ven, hermanos, aquí está diciendo que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Está hablando de la santidad. Y ahí dice, mirad bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura. Miren, hermanos, yo acepté al Señor cuando tenía 19 años y ya tengo 54. Y en el tiempo que tengo de ser cristiano, he visto que hermanos se apartaron por los placeres pecaminosos, porque el mundo los atrajo. Pero la mayor cantidad de gente que yo he visto que se ha apartado de los caminos del Señor, por favor, créanmelo, ha sido por enojo. Se enojaron con el pastor, se enojaron con la iglesia, se enojaron con algún líder, se enojaron y se fueron de los caminos del Señor. Hermanos, cuidado con las raíces de amargura. Por eso uno todos los días tiene que estar perdonando a las personas que los ofenden a cada momento para que esa no se vaya haciendo más grande y más grande, porque empieza siendo una raíz de amargura. El problema es que los árboles no se quedan siempre en tamaño de raíz. La raíz va creciendo y entonces empieza a salir poco a poco y se vuelve un gran árbol, hermano. Y eso es lo que nos contamina y muchos, dice, no solo a nosotros, sino a muchos son contaminados. Créame, hermanos, yo he visto mucha gente apartarse de los caminos del Señor y la mayoría, yo le diría que la estadística más grande ha sido por enojo. Se apartaron por enojo, se enojaron, hermanos. Miren qué ejemplo más importante el que le voy a dar. ¿Se recuerdan del hijo pródigo? El hijo pródigo se fue y malgastó, hizo y deshizo, y cuando volvió arrepentido. Pero ¿se recuerdan ustedes cuál fue la actitud del hermano del hijo pródigo? El hermano del pródigo, cuando llegó, oyó la gran fiesta, hermanos, y había algarabía, y preguntó qué pasó, y un siervo le dijo, un sirviente, mira, que regresó tu hermano, y tu papá le hizo una gran fiesta. Y se enojó y no quería entrar. El papá salió y le dice, mira que tu hermano estaba perdido y fue hallado y lo estamos celebrando. Entra, por favor. Sí, a mí nunca me diste nada. No, pues si todo lo que yo tenía es tuyo. Le dice, eso era tuyo. Hubieras podido matar un becerrito cuando tú quisieras. No, pero a mí no me lo diste, no me lo diste. Miren qué cosa más interesante, hermano. Se enojó de tal manera que no entró a la fiesta. ¿Saben ustedes que la gente que se enoja y que le brota la raíz de amargura no entra a las fiestas? Y las bodas del Cordero, para que sepan, es una fiesta. Y hay gente que no va a entrar a la fiesta, a las bodas del Cordero, por enojo, porque no quieren perdonar. Así es que mucho cuidado, hermanos, con la falta de perdón. Les leo aquí, dice, la falta de perdón a largo plazo resulta en amargura. Si permitimos que la amargura eche raíces, nos destruirá. Dará a luz otros pecados. El enojo, generalmente, la falta de perdón viene por el enojo. El enojo trae generalmente pecados de tipo sexual. Luego dice, nuestro corazón se endurecerá y se tornará frío. Destroza el amor y a menudo lo elimina y muchos, ahí puse mal, perdón, muchos son contaminados. Muchos, como le dije,
los primeros contaminados son la familia, hermanos. Avanzamos, ya nos falta poquito. No existe límite al número de veces que debemos de perdonar. Eso, ¿cómo me lo preguntan las esposas, hermano? Mire, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi marido? Qué pena, yo le quisiera decir que una, porque usted esté contenta, pero yo no me puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Mateo 18, del 21 al 22, dice: entonces Pedro, viniendo a él, le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Feliz estaba Pedro. 7 es el número perfecto, dijo. Y noten, por favor, dice, Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7, hermano, usted me puede decir 7 por 7, 49, 490 veces al día. Y por la misma cosa. Realmente es una expresión hebrea. ¿Sabe qué significa esa expresión? Siempre, eso significa. ¿Qué significa 70 veces 7? Siempre, eso significa siempre. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que viene contra mí? Siempre. ¡Hala, pero otra vez lo mismo! Sí, pero hay que perdonar. Así dice la Escritura, 70 veces 7, hermano. Vamos con el perdonar. Es un acto de la voluntad, no es un sentimiento. Eso quiero que le quede claro, hermano. Eso no es porque yo lo siento, no, eso es un acto de la voluntad. Le voy a dar algunos consejos que le pueden servir. Le anoté: primero se decide perdonar y los sentimientos vendrán después. Uno no perdona sintiéndolo. El hermano Juanito no tuvo el sentimiento, no, primero decidió perdonar a su mamá. Y hermano Juanito, cuando yo empecé compartiendo que a mí me había costado perdonar a alguien 8 años, pues no lo había dicho, pero se lo menciono. Igualmente, mi mamá también me abandonó cuando yo tenía 8 años y a ella me costó perdonarla 8 años, y eso que le digo, queriéndolo. No fue un sentimiento hasta que hice una elección y después vino el sentimiento. Número 2, ponga su voluntad de acuerdo con la voluntad de Dios y sea dirigido por el Espíritu Santo. Usted lo que tiene que decir es: bueno, ¿qué dice la Biblia? Que tengo que perdonar. Bueno, Señor, ayúdame, por favor. Pida a Dios que le muestre cómo ve Él al ofensor. Hermanos, ¿cómo ve el Señor a una persona que ha ofendido? Pues la sigue viendo con ojos de amor, así como me ve a mí, que yo también he ofendido. Bueno, dice, pida a Dios que le muestre cómo ve Él al ofensor. Solo mediante su corazón amoroso y compasivo, estamos hablando del corazón de Dios, seremos capaces en perdonar a quienes nos han lastimado. Si nosotros llegamos a sentir, a tener el mismo corazón que tiene el Señor, nosotros vamos a poder perdonar. Y por último, en esta diapositiva les puse: nuestros sentimientos de dolor e ira son superados por el gran amor a Dios por los ofensores. Hermanos, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Él ama a todos por igual, hermanos, y es lo mismo que nosotros deberíamos de hacer. El Señor pide que amemos a nuestros enemigos. ¿Cómo no vamos a amar a alguien que nos ha ofendido, que no es nuestro enemigo? Solo nos ofendió, pero no es nuestro enemigo. Muchas veces el que nos ofende es el cónyuge, no es nuestro enemigo. Y el Señor pide que amemos a los enemigos. Bueno, ¿cómo no vamos a amar al cónyuge? Pero hay algo importante que les quise agregar en esta diapositiva, hermanos, y es: debemos perdonarnos a nosotros mismos. Hay gente que ya logró sacar 100 puntos en el perdón y perdona a su prójimo, pero hay gente que no se logra perdonar. Es que, ¿por qué fui tan tonto? ¿Pero por qué hice tal cosa? Si yo hubiera hecho esto, si no hubiera elegido lo otro, no, pero tenía que meterme en ese negocio. Pero ¿cómo no me percaté que me estaban engañando? Pero me embaucaron de lo lindo. Pero, ¿qué me pasó? No me pude fijar. Si yo no hubiera hecho eso, ahorita estaríamos en otra mejor situación económica, pero a causa de esa falta que yo cometí. Miren, hermanos, sepan que todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y lo más importante que debemos entender es que Dios gobierna sobre todas las cosas y Dios está por encima de nuestros propios errores. Hermanos, si nosotros somos fáciles para perdonar a otros, también deberíamos de perdonarnos a nosotros mismos. Punto número 1 con relación a esto, hermanos, recordemos, hermanos, que Dios ya nos perdonó. Jesús ya nos perdonó. Si Jesús ya me perdonó, entonces ¿quién soy yo para no perdonarme? Pregunto, ¿quién soy yo para no perdonarme? Si yo no perdono, entonces yo me estoy haciendo más grande que Jesús. Y a Él ya me perdonó. ¿Quién soy yo para no perdonarme? Y hermanos, discúlpeme, Dios tiene control hasta de nuestros errores. Nuestros errores en las manos del Señor sirven para algo bueno. Nuestros errores en las manos del Señor nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. Le voy a dar un ejemplo.
¿Se recuerda cuando David pecó con Betsabé? Adulteró, cometió el homicidio. El primer hijo que le nació se murió y el segundo hijo que nació fue Salomón. Si usted se recuerda bien, ¿quién fue el que sucedió en el trono a David? Fue Salomón. Salomón lo sucedió en el trono. En primer lugar, a Salomón no le tocaba, ni era el primogénito de David, porque tenía que ser primogénito de David, pero ni era el primogénito de David, ni era el primogénito de Betsabé, porque el primogénito murió. Ahora le hago una pregunta, ¿qué representa Salomón? No qué significa, ¿qué representa? La palabra Salomón significa paz, shalom, paz, pero ¿qué representa Salomón? Representa sabiduría. Miren, hermanos, él fue el que terminó construyendo el templo. David solo hizo los planos. Miren, hermanos, mírenlo de esa manera. Si no hubiera sido por ese pecado que cometió David, del cual se arrepintió después, pero si no hubiera sido por ese pecado, no hubiera nacido la persona que iba a construir el templo, porque no lo construyó ninguno de sus hijos, sino Salomón. Salomón fue el que pidió sabiduría. O sea, lo que quiero decirle no es vaya y peque pues y deje hijos regados porque a lo mejor me sale un Salomón, perdón, no estoy diciendo eso, hermanos. No, lo que le estoy diciendo es, si usted cometió un pecado y ya se arrepintió, el Señor lo corona dándole sabiduría para no volver a caer en la misma situación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender, que el Señor aún tiene control de nuestros errores, de nuestras faltas, de nuestros pecados. Pecado confesado y sirve para nuestro crecimiento espiritual. Dios sigue siendo Dios. Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Si en el camino alguna falta usted cometió, algo perdió, algo dejó de hacer, o algo hizo mal, o algo hizo de más, no importa. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Ya deje de mortificarse que si lo hubiera hecho, o si no lo hubiera hecho, si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho, no importa. Pasó lo que Dios quería que pasara en su vida. Si perdió alguna propiedad, perdió algún negocio, perdió, no importa. Dios sigue teniendo control de todas las cosas. Acuérdese de Salomón. Salomón es sabiduría. Dios nos corona dándonos sabiduría, sabiduría para el crecimiento espiritual. Dios tiene control de todas las cosas. Segunda cosa que le leo aquí dice, si nos perdonamos a nosotros mismos, si no nos perdonamos a nosotros mismos, nos colocamos en una posición más elevada que la del Señor. Y esto es orgullo. No podemos amar y perdonar a otros si no nos amamos a nosotros mismos. Mateo 22:39 dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve que primero es como a ti mismo. Si usted no se ama, usted no puede amar a su prójimo. Si usted no se perdona, no puede perdonar a nadie. Tiene que aprender a perdonarse primero para poder perdonar. Así es que es un error creer, yo a los demás sí los perdono, pero a mí no me perdono. No, porque es ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero me amo yo y después puedo amar a mi prójimo. Primero me perdono yo y después puedo perdonar yo a mi prójimo. Y ya para finalizar, hermanos, la aplicación dice, tanto el Señor Jesús como Esteban pidieron que Dios perdonara a sus ofensores mientras estaban muriendo, aunque no había arrepentimiento alguno de parte de aquellos que buscaban su muerte. En el caso de Jesús, nadie le pidió perdón porque te estoy crucificando. No, hermanos. Y podemos leer en Lucas 23:34, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partieron sus vestiduras y echaron suertes. ¿Ven? El Señor Jesús está diciendo, Padre, y perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ellos, los centuriones, ni pidiendo perdón estaban. Esteban, Hechos 7:59-60. Y apedrearon a Esteban mientras él invocaba a Dios y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillándose clamó a gran voz. Fíjense que se puso a rodillas para clamar a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hermanos, Esteban, el primer mártir, él se parecía a Jesús, que dijo exactamente las mismas palabras. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Notaron? Dijo, no les tomes en cuenta este pecado. Y el Señor Jesús está diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es lo mismo, hermanos. Por eso les dije, nosotros nos parecemos más a Jesús en la medida que nosotros aprendemos a perdonar, hermanos. Aquí puse, olvidar significa no recordar activamente. Olvidar, hermanos, no significa que tengo amnesia. No significa eso. Significa que cuando recuerdo ya no me duele. Miren estos consejos. Otra vez.
Trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. Ese consejo lo dio la doctora Esparza hace muchos años, que vino a Guatemala y dijo, cada vez que le hagan algo, usted se enoja porque ya son varias veces que se las hacen, entonces dice usted, la gota que rebalsó el vaso, pero si usted piensa que es la primera gota, no le rebalsa nada. Entonces trate cada nueva ofensa como si nunca hubiera sucedido. Diga, pero no, es la primera vez que me ofende. Bueno, voy a perdonar porque es la primera vez que me ofende. No, pero si usted dice, esta es la 10ª vez en el día, pues ya no soporto. Sí, si es la 10ª o la 1000ª, no va a soportar. Pero si piensa, esta es la primera vez. Si es la primera vez, entonces va a perdonar más fácilmente. Dice, nunca mencione de nuevo las ofensas pasadas que han sido perdonadas. Ya una vez que perdonó, sí, pero te acordás que en el año 1985, cuando nos conocimos y no me quisiste saludar, dice, pero eso ya quedó en el pasado, ya estaba perdonado, ¿por qué lo tengo que volver a traer a colación? Y entonces empezamos, va de nuevo la pelea, hermanos. Siguiente consejo dice, esto no es posible solo con nuestra capacidad y poder humano. Eso de perdonar es imposible, hermano. Solamente es posible por medio del poder de Dios. Y dice, su naturaleza, o sea, la naturaleza de Dios morando en nosotros, nos capacita para perdonar y confiar una vez más. Hermanos, es imposible que nosotros digamos que no podemos perdonar. Vio que Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y nosotros tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, nosotros también podemos decir, y Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No sé si tienen alguna pregunta, hermanos. Terminé con el tema. Como les dije, es un tema fácil de explicar, pero es difícil de poner por obra, pero es difícil por la dureza de nuestro corazón. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Solo quisiera agregar algo, pastor. Dígame. El año pasado yo aprendí algo del perdón. No es necesario que la persona pida perdón para nosotros decidir perdonar. Sí, correcto. Entonces, hasta el momento en que uno perdona, y eso de que lo que dijo de último, que al perdonar no se olvida, pero ya no duele. Correcto, eso es. No duele. Eso es. Así es, exactamente eso es. No es que olvidemos, porque mire, cuando el Señor nos perdona, ustedes piensan que Dios le dio amnesia y ya no se acuerda. No, es que no le afecta. Igual para nosotros, no es que no nos acordemos. No, el hermano Juanito recuerda, yo también recuerdo que fui abandonado, pero ya no me afecta porque entiendo que esa fue la voluntad de Dios para mi vida. Ahora hasta le agradezco. Digo, Señor, gracias. Esa fue la manera como me fuiste conduciendo a tus caminos. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor, qué misericordia la que has tenido. Lo recuerdo, pero no me duele. ¿Verdad? Sí, muchas gracias, hermana por Adam. Experiencia, el recuerdo, digamos, en mi experiencia, ¿verdad? Fue ver a la persona en la caja. Te dije, ¿cómo voy a perdonarlo? Ahora, ¿cómo lo voy a perdonar? Y ya se murió, ya no me va a pedir perdón. Sí. Pero años más tarde me di cuenta que no necesitaba él pedirme perdón, sino yo lo perdoné, decidí perdonarlo, entonces ya no, o sea, los recuerdos, ya no es que lo olvide, ¿verdad? Pero ya es menos frecuente el recuerdo, ya no lastima. Sí, correcto, ya no lastima, ¿verdad? Ya no duele, sí. Sí, eso es bien importante lo que mencionó ahorita con la gente que ha fallecido. Por eso les puse el ejemplo. Mira, a Esteban nadie le estaba pidiendo perdón, al Señor Jesús nadie le estaba pidiendo perdón. No, uno tiene que dar el perdón aunque no se lo pidan, porque ese es un acto de la voluntad, no es un sentimiento, no es que me lo están solicitando, no, yo necesito perdonar para yo liberarme, porque el que está atado es uno.